Margit Aguilar. Presente, profe. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Presente. Carlos Ulises. Itzel Arispe. Jaime Calderón. Odalis Mayret. Julieta Cortés. Profe, Julieta sí está, pero no sirve su micrófono. Ajá. David Espinosa. Presente. Luis Jael García. Profe, se saltó a Pablo Alexis. Hugo García. Profe, sí estoy. ¿Eres Soy Hugo? Luis Yael. Presente, profe. Yo soy Hugo García. Hugo Godínez. Presente, profe. Javier González. Presente. Yara Letzi. Alexis Hermenegildo. Marlene Martínez. Luisa Fernanda Medina. Presente. Yaneira Gui. Presente. Cristian Pérez. Presente. Karen Grisel. Viani del Carmen. Presente. Kenji Santiago. Priscila Romero. Presente. Mariana Rosas. Presente. Ian Moisés. Presente. Emanuel Alejandro. Yotzelín Serrano. Presente. Emiliano Sánchez. Presente. Mariana Salazar. Aranza Rubiños. Presente. Marta Sinaí. Presente. Abimael Martínez. Presente. Jessica Michel. Presente. Adelaida Marcos. Perla Juárez. Emiliano Hernández. Naomi Galindo. Presente. Alejandra Giselle. Presente. Carmen Guadalupe. Presente. Diego Fernández. Pablo Alexis Espinosa. Presente. Bueno, vamos a continuar. Profe, Karen sí está, pero no sirve su micro. Karen, ¿sí está? Ajá, Karen Grisel Quintero. ¿Y por qué no sirve su micrófono? Pues es que su computadora tiene fallas. Bueno, el tema que estamos desarrollando se llama procesos de producción. ¿Por qué es necesario estudiar este concepto que es nuevo para ustedes? Ya lo expliqué, creo que de manera amplia, abundante, la clase pasada. Entonces me voy a colocar donde... Sí se ve la diapositiva en su pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Me voy a colocar donde nos quedamos. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Sí. Para que se conecten con la clase anterior. Les dije que para producir cualquier cosa se requieren dos tipos de relaciones. El ser humano necesita establecer dos tipos de relaciones. Y esos dos tipos de relaciones, pues ni hay que buscarle mucho, ¿no? Ni hay que buscarle mucho para que ustedes puedan deducir qué tipos de relaciones requiere el ser humano para producir. Lo único que tienen que hacer es mirar las cosas de bulto, verse ustedes a sí mismos
y pensar qué necesitan para producir, con qué cuentan. Y se darán cuenta que con lo único que cuentan es con los recursos que les da su ambiente y con el auxilio de otras personas como ustedes. Por lo tanto, objetivamente, es decir, lo que ocurre en la realidad es que para producir cualquier bien, el ser humano, la persona, el hombre, establece una relación con su medio, con el ambiente. Esa es la primera relación. Y que yo les dije que en los tratados de economía dice que es relación hombre-naturaleza. Pero es lo mismo que yo les acabo de explicar. Y la segunda relación es la que establece el hombre con otros hombres igual a él. Aquí yo les hacía una aclaración. Yo les decía, para que esta relación del hombre con otros hombres exista, no es necesario que el ser humano, el otro, esté presente ahí. Puede no estar ahí, pueden no conocerse, pueden nunca verse. Y de todas maneras se establece la relación. Y el ejemplo que yo les di para ilustrar esto fue que muchos producen para vender. El panadero produce el pan no para comérselo él, sino para venderlo. El zapatero produce zapatos no para él o no solo para él, sino fundamentalmente para venderlos. Es decir, cuando se da el acto de compraventa, ahí es donde se establece la relación con otras personas. Y entonces, este es el segundo tipo de relaciones. ¿Y cómo se llaman este segundo tipo de relaciones? Relaciones hombres con los demás hombres. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profesor. profe. Bueno, vamos a ver las relaciones que les dije que son dos, vamos a verlas de una por una. Y entonces esta diapositiva nos ilustra la primera relación. Ahora quiero que chequen algo aquí en el letrero verde de esta diapositiva. ¿Qué dice el letrero verde? Relaciones entre las personas con la naturaleza durante la producción. Así dice, ¿verdad? Sí. Sí. Sí notan que hay un error de redacción, está mal escrito, está mal redactado. Pero ni modo, son de las observaciones que yo le hice al equipo y por más que insistí, nunca lo pudo corregir, pero es bien sencillo. Ese letrero verde está mal redactado. ¿Cómo creen ustedes que debe quedar más claro? ¿Cómo se debe de decir para que quede más claro? Pues relaciones entre las personas con la naturaleza para o en la producción, ¿no? No. El problema es que tiene la palabra entre. ¿Y a poco yo les expliqué eso? ¿Verdad que no? ¿Cómo debe de decir? Relaciones de quién con quién. De las personas De las personas con la naturaleza, con naturaleza. ¿no? Coma, durante la producción. Así es lo correcto. ¿Ya lo corrigieron? Ya. Ya. Bueno, entonces, lo siguiente que voy a explicar, todo es en esta relación. ¿Relación de quién con quién? Del hombre, de la persona, de las personas con su medio, con su ambiente, o como se dice en filosofía, con la naturaleza, para referirnos a todo lo que está alrededor del ser humano. ¿Sí? Entonces, se dice que para transformar esa naturaleza, y se transforma porque lo que se quiere es producir un bien, se requieren 3 elementos. ¿Y cuáles son esos 3 elementos? 1, el trabajo. 2,
los objetos de trabajo y 3, los medios de trabajo. Esto ya lo tienen anotado, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, Voy a sí. cambiar. Ya. Vamos a ver de uno por uno. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? Anótenlo como pregunta. ¿Qué es el trabajo? Y aquí sí es necesaria una explicación, porque el concepto que la economía, que es la ciencia que se encarga de estudiar la producción, el concepto que la economía tiene de trabajo es muy diferente al concepto que ustedes pueden tener. ¿Lo anotaron? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de trabajo? Para ustedes, ¿qué cosa es trabajar? Pues muchos piensan que trabajar es cansarse, ¿no? Si yo hago una actividad y no me canso, entonces no trabajé. O como dicen en los pueblos, en los ranchitos, el que trabaja es porque viene todo sudoroso y lleno de lodo. Y si el Señor no viene así, entonces no trabajó. No, ese concepto no. Nosotros vamos a definir al trabajo de otra manera. ¿De qué manera? Como está anotado en los 3 renglones de abajo a la derecha. Cópienlos. Esas son las características del trabajo. Manuel Alejandro no está. Jotzelyn Serrano, ¿estás? Sí, profe. A ver, dime, ¿qué dice el primer renglón de lo que es el trabajo? Lee y explica, por favor. Es una acción orientada a un objetivo en concreto. Pues supongo ¿Cómo que lo se entiendes? a, a un conjunto de actividades que nosotros hacemos para lograr un objetivo en específico. ¿Ejemplos? Por ejemplo, cuando sembramos algo, nosotros tenemos que juntar herramientas y todo para cosechar ese producto. Pero no entiendo cómo entran las herramientas para explicar el primer renglón. No, la acción sería pues simplemente sembrar. Nuestro objetivo para sembrar es obtener un producto. Correcto, está bien. Está bien. Fíjense, de hecho, el primer renglón, esa es la definición que la economía da de lo que es el trabajo. Cualquier acción orientada a un fin, o como dice el renglón, a un objetivo concreto. Vean ustedes cómo es una definición muy corta, pero con un gran contenido. Si yo voy a hacer algo y digo que eso algo está orientado a un objetivo concreto, ¿qué cosa implica la idea? A ver, explíquenme. Marta Sinaí. ¿No está Marta Sinaí? Aranza Rubiños. Ah, profe, Aranza me dijo que estaba fallando como su internet Ajá. y pues no puede contestar y así. Pero qué bueno, qué bueno. Pero ya que hablaste tú contéstame, mijo, ¿sí? No. ¿Cuál era la Sí. pregunta, profe? Es que se trabó un Sí. poquito. ¿Cómo entiendes tú el primer renglón? Que yo les acabo de decir que en realidad esa es la definición que la economía da de lo que es el trabajo. Y lo que yo pregunté fue esto. Ajá. Ahí dice, acción orientada a un fin, a un objetivo concreto. Y Ujú. lo que quiero es que me expliquen todas las implicaciones que debe de haber para que algo esté orientado a un fin, como que se imagina. Yo creo que uno sería también que sea algo que nos dé como cierto provecho a nosotros, o sea, que nos beneficie de alguna manera también.
Pues la definición no dice eso, no pone esa condición que tú estás poniendo. Tú limítate a lo que dice la definición. Y si la definición te permite decir 1000 cosas, pues entonces ni modo, 1000 cosas. Porque estás dentro de lo que te permite la definición, ¿verdad? Bueno, primero que haya un objetivo, ¿no? O Sí. sea, tiene que haber un objetivo. Y dos, tiene que haber alguien que realice esa acción, ¿no? Correcto, Que vas realice muy esa bien. acción. ¿Y qué más? Y pues que esa persona centre todo el trabajo para cumplir ese objetivo. O sea, que se Correcto, un cumpla ese poco más objetivo. y ya casi llegas. Y, pues, que, pues que se tiene que cumplir, ¿no? O sea, el que surja ese trabajo o esa acción es para que se cumpla ese objetivo concreto, que no Sí, se sí, sí. desvíe. Pero para no desviarse, para que sí se cumpla, para hacer solo lo que conviene al fin, ¿qué necesita hacer el hombre? Necesita un plan. Necesita un plan, porque si no tiene ese plan, pues se pierde en el camino o no. Sí, profe. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, jóvenes? Lo que dijo Emiliano es correcto. A lo que quiero llegar es que para que el trabajo pueda ser una acción orientada a un fin, tiene que ser una actividad consciente. Esta es la característica esencial del trabajo, que es una actividad consciente. Consciente. ¿Y qué quiere decir consciente? ¿Ya llegó Jan Moisés o ya se perdió? Aquí estoy. Profe, Aquí estoy. ya se regresó. A ver si dime quién más. ¿Quién más le dijo, profe? No, es que él me mandó un mensaje de que le estaba fallando un poco el internet, pero pues ya escuché que regresó. Jan Moisés, Hola. ¿qué significa que una actividad sea consciente? ¿Cuándo es correcto que digamos que alguien tiene conciencia de algo, no? Sí. ¿Me escucha, profe? Sí. Es que lo escucho trabado yo, pero Entrecortado. sí. No, yo te escucho bien. Bueno, pues, ¿me puede repetir lo que dijo, por favor? ¿Qué significa la palabra consciente? Pues que se sabe qué se va a hacer, ¿no? O sea, que se tiene, pues que sabes lo que haces y sabes las consecuencias de, no sé, actos o etcétera, ¿no? O sea, que consciente a final de cuentas, ¿qué significa? Significa tener conocimiento de, ¿verdad? Ajá. ¿Lo escribieron? Sí. Sí, Precisamente el hecho de que el trabajo sea una actividad consciente es lo que explica la característica número 2 que está en su diapositiva. ¿Qué dice la característica número 2, el renglón número 2? Cualidad exclusiva del hombre. ¿Sí? ¿Y por qué así? Porque el único que está consciente de lo que hace es el ser humano, es el hombre. Hay animales, en la naturaleza hay animales que realizan actividades muy precisas, muy exactas y hasta estéticas. Y uno se queda sorprendido de ver lo que hacen los animales. Que uno se pregunta, ¿el animal sabe lo que está haciendo?
Por ejemplo, ¿qué animales hacen este tipo de trabajos sorprendentes? Por ejemplo, las abejas cuando construyen su panal. ¿Sí han visto cómo son las celdas del panal de las abejas? ¿Qué forma tienen? Hexagonal. Son como puros hexagonitos, ¿verdad? Y está pegado un hexágono a otro, un hexágono a otro. Y tienen una precisión y una exactitud matemática vistos en conjunto. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Las abejas construyen panales muy exactos, muy precisos y nos dejan sorprendidos de lo que construyen. Un segundo ejemplo, los nidos que hacen las aves. Los nidos, o sea, sí han visto alguna vez un nido en una rama de un árbol, ¿verdad? Sí. Y Sí. son unos nidos muy bonitos e incluso no es que cada ave haga el nido como quiera, no, sino que todas las aves que son de la misma especie hacen todas su nido igual. Y otra especie de ave hace otro tipo de nido. Ese es un segundo ejemplo, son cosas sorprendentes. Un tercer ejemplo, lo que hacen en los ríos, en los arroyos, un mamífero, un roedor que le llaman castor, los castores. ¿Qué hacen los castores en los arroyos, en los ríos? Pues cortan ramas de árboles, acomodan las ramas y pueden desviar el curso de un arroyo con la presa que hicieron con ramas. Y el castor sabe acomodar perfectamente las ramas y además trae lodo, acarrea lodo y aplana el lodo con la cola como si fuera una cuchara de albañil y hace una presa y puede desviar el curso del arroyo. Casi como si el castor fuera un ingeniero. Entonces, vean, les di 3 ejemplos de actividades que están orientadas a un fin concreto, pero les falta algo como para que sean consideradas trabajo. ¿Qué les falta? Función. ¿Qué les falta? Contéstenme. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Conciencia. Profe, Escuché por casi lo perros. escucho por el perro. Ah, no Pues, escuchamos. ¿y de quién es ese perro? ¿Cuál fue la pregunta? Es que no escuché por el perro. Sí, profe, sí se escuchaba muy poquito por el perro, pero no sabemos quién fue el del perro. Y nadie va a decir quién tiene el perro, ¿ah? Pues yo no tengo un perro tan grande que ladra así que yo no puedo saber. Lo que yo dije es que las abejas y los castores hacen, o sea, realizan una acción. ¿Qué acción? Pues la de construir su panal y la de construir su presa. Y que además esa acción está orientada a un fin concreto. O sea, lo que hacen ellos se parece mucho a la definición que dimos de trabajo aquí, pero le falta un elemento para que lo que hacen esos animales sea trabajo. ¿Qué es lo que le falta? Que no es una actividad consciente. Correcto. Lo que hacen los animales no es una actividad consciente. La abeja no sabe lo que está haciendo y no sabe en el sentido de tener conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que la abeja construye su panal? Por instinto. Y el instinto no es un conocimiento, es un instinto. El castor, ¿por qué construye su presa? Por instinto.
¿Lo están anotando? Sí. Sí, profe. En efecto. Las aves, ¿cómo construyen sus nidos tan bonitos, tan curiosos? Por instinto. O sea, no se puede decir que sea una actividad consciente. Es por instinto. Y ustedes pueden decirme, bueno, a final de cuentas, ¿cómo sé que algo es consciente? Si implica un conocimiento bien sencillo. Algo es consciente cuando se tiene el conocimiento de ese algo. Y ese conocimiento está registrado en conceptos, en palabras. A ver, traten ustedes de pensar, de reflexionar sin usar palabras. Y díganme qué pasa. ¿Sí me escucharon? Sí. Mariana Rosas. Sí, profe. ¿No está Mariana Rosas? Sí, estoy. Contéstame. No podría generar un conocimiento, un pensamiento consciente. A ver, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Qué pasa si pienso sin usar, si creo un pensamiento sin usar palabras? Ajá, ¿y cuál es la respuesta? Que no podría generar un pensamiento consciente. No, mija, no, 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 no. Priscila Romero, Sí. a ver, tú contesta. ¿No podría transmitir mi pensamiento? No, reflexionen lo que les estoy diciendo, entiendan lo que les pregunto. O sea, yo no quiero que me contesten cualquier cosa, quiero que entiendan lo que yo pregunté. Viani del Carmen. ¿Viani del Carmen está? Sí, profe. Contéstame. Pues ni siquiera podría yo llegar a nada. Correcto, esa es la respuesta. Ni siquiera se puede pensar. Traten de pensar sin usar palabras y ni siquiera pueden pensar. No se puede. Y estamos diciendo que el conocimiento se registra ¿en qué? En conceptos, en palabras. Precisamente por eso, lo que hace un castor, lo que hace una abeja y lo que hace un ave no es algo consciente, porque ellos no razonan, no tienen palabras, no tienen conceptos, solo tienen instinto, ¿sí? Resumen, díganme ustedes, ¿quién es el único que puede trabajar? ¿Qué organismo, qué especie es la única que puede trabajar? El ser humano. El hombre. Solo el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la cualidad de razonar. Razonar. Sí. O sea, el trabajo es una cualidad exclusiva del hombre. ¿No dice así el segundo renglón? Cualidad exclusiva del hombre. ¿Por qué razón dice eso? Por todo lo que les he explicado en los últimos 10 minutos. ¿Sí? Por último, ya para cerrar esto, ¿qué onda con los instintos? Bueno, los instintos también nos causan acciones, pero son acciones no razonadas, son acciones no pensadas, no meditadas, es decir, por instinto. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos un fierro calientísimo, ¿a poco razonamos? Me va a quemar, me está quemando, me duele, voy a quitar la mano. No pasa nada de eso, ¿verdad? Tocamos el fierro caliente e instantáneamente quitamos la mano. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. En animales. ¿Sí han visto al cuánto, o sí saben ustedes
¿Cuánto tiempo pasa desde que nace un potrito, un potrillo recién nacido? ¿En cuánto tiempo aprende a caminar? En el caso de un potrillo recién nacido, ¿en cuánto tiempo aprende a caminar? Casi inmediatamente después. Luego. En cuestión de horas. Nace y a las 3, 4 horas el potrillo ya camina. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a caminar? ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? Fueron sus instintos más que Por un instinto. conocimiento, ¿no? Es por instinto. Entonces vean ustedes cómo el instinto permite hacer cosas y hasta cosas importantes, pero no se razonan. ¿Sí me entienden? Sí. Otro ejemplo, nosotros mismos como seres humanos, nosotros recién nacidos, a las 2, 3 horas de haber nacido, comemos de la mamá. ¿Y quién nos enseñó a comer de la mamá? Nadie. Ya es un conocimiento que traemos, es un conocimiento innato, se hace por instinto. ¿Sí se entiende lo que explico? Sí. Muy bien. Y por último, el tercer renglón dice elemento de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entre los seres humanos esta actividad consciente, y ya expliqué por qué es consciente, está orientada a un objetivo concreto y normalmente ese objetivo es un objetivo productivo. Ejemplos de trabajo en seres humanos, que son los únicos que trabajan. Un albañil. Un albañil cuando decide construir una casa, no se pone a pegar piedras ni ladrillos a lo tonto, ¿verdad? Un albañil sabe perfectamente dónde tiene que escarbar, dónde tiene que poner hacer la cimentación, dónde tiene que empezar a construir las traves, los ladrillos, etcétera. O sea, es una actividad consciente. Eso es el trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque voy a cambiar la diapositiva. No. Hola, profe. Profe, Ahí está. Los objetos de trabajo. Es el segundo elemento, ¿verdad? ¿Qué son los objetos de trabajo? Esto, para que no se vayan a confundir, es como cuando se pregunta cuál es el objeto de tal ciencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero referirme a los seres vivos que son estudiados por la biología, ¿cómo pregunto? ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología, verdad? Sí. Si yo pregunto, si yo quiero referirme, por ejemplo, a la estructura, a la composición de las sustancias de la materia, ¿yo qué pregunto? ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? O sea, a final de cuentas, el objeto, ¿qué cosa es? Es sobre lo que se trabaja, ¿sí? ¿Sobre qué trabaja la biología? Sobre los seres vivos. ¿Sobre qué trabaja la química? Sobre la composición, la estructura de la materia. Por lo tanto, los seres vivos y la composición y estructura de la materia son el objeto de trabajo de estas dos ciencias. Y en economía, ¿a qué le vamos a llamar objetos de trabajo? Son los materiales que vamos a transformar con nuestra acción. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo concreto. Vamos a hablar de producción de pan. ¿Cuál será el objeto de trabajo? La harina.
El ¿Sí, maíz, ¿sí ¿no, oyeron profe? mi pregunta? Sí, profe. Michelle, Jessica, ¿La Michelle. harina? Jessica, Michelle. Sí, profe. Jessica, Michelle. Profe, ¿me escucha? A ver, sí. Dime cuál es el objeto de trabajo. ¿Podría ser el trigo con el que se hace la harina para el pan? A ver, ¿qué es lo que yo pregunté, mi hija? Porque ¿Cuál es el objeto del trabajo del pan? en la actividad de producir pan, fue lo que yo pregunté. Y a ver, para producir pan, ¿el panadero trabaja sobre el trigo? No. No, pues entonces ese no es, ¿verdad? ¿Cuál sí es? ¿La harina? ¿Pero me preguntas o me contestas? La harina. Correcto, ¿ves? Así sí. Tú misma, ¿cuál será el objeto de trabajo en un zapatero? En la producción de hacer, en la actividad de hacer zapatos. Cuero podría ser, depende de qué material esté hecho el zapato. Correcto, muy bien. Puede ser cuero, puede ser piel, puede ser tela, puede ser plástico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tú misma, ¿cuál será el objeto de trabajo en la carpintería? La madera. La madera. Para un sastre, ¿cuál es su objeto de trabajo? La tela. La tela. Muy bien. Esos materiales, si ya tienen cierta inversión previa de trabajo, se llaman materias primas. Por ejemplo, en la producción de pan, la harina es una materia prima. ¿Por qué la harina es materia prima? Porque ya tiene trabajo invertido. ¿Qué trabajo se invirtió en la producción de la harina? Pues mucho trabajo previo. ¿Cuál creen ustedes que sea el trabajo inmediatamente anterior para la producción de harina? Pues que se molió el grano de trigo, ¿verdad? Ese es un trabajo invertido. Por eso es materia prima. Y así para todos los demás. Aquí solo quiero llamarles la atención de que no vayan a confundir esto de objetos de trabajo con las herramientas. Las herramientas no son objetos de trabajo, porque vean lo que dice la definición que está en su pantalla. ¿Qué son los objetos de trabajo, Luisa Fernanda? Luisa Fernanda. Sí. Respóndeme. Son los materiales que se emplean para la transformación. Solo tienes que leer lo que estás mirando en tu pantalla, mija. Son los materiales sometidos a la transformación o elaboración, es decir, las Correcto. materias primas. Entonces, solo quiero que no confundan objetos de trabajo con herramientas. Los objetos es lo que vamos a transformar, ¿verdad? Y en la agricultura, ¿qué serán los objetos de trabajo? Luisa Fernanda. ¿Las semillas? Las semillas, correcto. Ahí está. Dice, en la agricultura, además de la tierra, los objetos de trabajo son los cultivos, el ganado y otras materias primas, ¿verdad? Vámonos al número 3, medios de trabajo. Dice medios de trabajo. ¿Por qué se llamarán medios de trabajo? Porque son los recursos para trabajar. Ese es un medio, ¿verdad? Ustedes escuchan cuando se dice medio de transporte. Así se llama, ¿no? Medio de transporte. ¿Qué otra forma hay de decir eso? El recurso que utilizo para transportarme. Por ejemplo, un coche, ¿no? Medios de vida, también se dice así.
¿Esto qué quiere decir? Los recursos que yo utilizo para mantenerme vivo, o sea, el alimento, la ropa, el zapato, la medicina. ¿Y qué serán entonces? Los medios de trabajo, los recursos que tenemos para trabajar. O sea, yo ser humano, yo hombre que sé trabajar, ¿cómo voy a actuar sobre las materias primas, sobre los objetos de trabajo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Usando medios de trabajo. Abimael Martínez. Sí, profe. A ver, ¿qué son los medios de trabajo? Los recursos en los que se transforma el objeto de trabajo. ¿Qué más? Los intermediarios de su acción sobre dicho objeto. Correcto. ¿Y por qué dice intermediarios? ¿Qué significa la palabra intermediario? Que está en medio de dos cosas que se Está necesita en para medio, llegar a un fin. correcto, que está en medio. ¿Y cuáles son las cosas que están a las orillas para que los medios de trabajo queden en medio? Pues antes estaría el objeto de trabajo y después el producto. No. Estaría el hombre con su trabajo y estarían los objetos de trabajo, que son los dos elementos anteriores que expliqué. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos o hay dudas? Sí, sí. En la agricultura los medios de trabajo son herramientas. Vean, aquí sí entran las herramientas como medios de trabajo. Entran herramientas, entran máquinas. ¿Cuál es la definición de herramienta? Es un instrumento que podemos manejar con la mano. Y históricamente eran instrumentos de hierro. Por eso de herramientas. Instrumentos de hierro que podemos trabajar con la mano. Por ejemplo, un martillo es una herramienta. Unas tijeras son herramienta. Un machete, un asadón son herramientas. Pero un tractor no es herramienta. ¿El tractor en qué categoría cae? Máquinas. Como máquina. O sea, distingan entre herramientas y máquinas. Pero además, para la producción se necesitan más cosas que solo máquinas y herramientas. Se necesita, por ejemplo, el local donde van a estar guardadas esas herramientas y adentro van a estar trabajando los trabajadores, ¿verdad? Ese local en donde entra, si no entra ni en herramientas porque no es, ni en máquinas porque tampoco es, ¿dónde entra? Entra en medios auxiliares de trabajo. Por ejemplo, el local, los almacenes, los puentes, las carreteras, esos son medios auxiliares de trabajo. Todos actualmente tenemos un teléfono celular y lo utilizamos para nuestro trabajo diario. O sea, el celular forma parte de medio auxiliar de trabajo, pero no solo el celular, porque para que el celular funcione se requieren antenas que están en algunos puntos, ¿verdad? Pero también se requieren los satélites que están allá arriba en la estratosfera. Ese satélite artificial que se utiliza en telecomunicaciones también es un medio auxiliar de trabajo, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo este concepto de medio de trabajo es amplísimo. ¿Alguna duda? No. No. Avanzamos. Cuando los tres elementos se juntan, es cuando se puede producir. ¿Cuáles son esos tres elementos? Número uno, el trabajo. Número dos, los medios de trabajo. Y número tres,
los objetos de trabajo. Cuando los tres elementos se juntan, entonces hay producción. Esta producción se lleva a cabo en el tiempo, como cualquier proceso. Se lleva a cabo en el tiempo. Y después de cierto tiempo, que cuando hablamos de trabajo le decimos jornada de trabajo, después de cada jornada de trabajo, tenemos como resultado cierto volumen producido, ¿sí? Pues a la relación entre el volumen producido por cada unidad de tiempo, a eso se le llama productividad del trabajo. ¿Aquí alguna pregunta? No. Karen Grisel, ¿dudas? Profe, creo que Karen tenía problemas con su micrófono. A ver, Marta Sinaí, ¿dudas? ¿Está Marta Sinaí? ¿No vino? No, ella tiene Aranza un problema Rubiños. con su internet. Aranza Rubiños. ¿No está Aranza No Rubiños? sé. Sí, pero es que tengo muy mala conexión. Pues creo que todos tienen mala conexión, ¿no? Pues es Es que que en mi está, caso se escucha trabado y yo le cortado, creo. entonces como que no se le entiende. A ver, Ian Moisés, Sí, tus dudas. ¿qué? Pues yo creo que ninguna, profe. Ninguna. O sea que te puedo preguntar lo que yo quiera y me tienes que responder bien, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Pues sí, porque entendiste bien, no tienes dudas. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ian Moisés. A ver si estoy preparado. A ver. Correcto. ¿Dónde vives? En San Diego, Texcoco, Estado de Ya, México. ya ves que sí. Sobre esto que está en tu pantalla, Ian Moisés, ya ves que dice productividad del trabajo. Y dice Sí. cantidad de productos creados por unidad de tiempo. Ujú. Dame un ejemplo de productividad del trabajo. Invéntate. Pues un ejemplo no he inventado, es que mi papá trabaja en una empresa y en esa pues producen ciertas ensaladas y por cada hora digamos que producen 3,000 unidades De ensalada. de ensalada. Correcto. Ese es un ejemplo de productividad. 3,000. ¿Y en qué las empaquetan? Eso sí, no sé, pero pues en cajas, ¿no? O algo así. ¿O cuál es la presentación? ¿Es en platos desechables, en vaso, en cajita? ¿Cómo es? Ah, es que tiene un nombre la caja, pero es una caja de plástico como Bacher o no me acuerdo cómo le dicen. Plancher, algo así. Bueno, Ah, entonces, clamshare, profe. entonces vamos a decir que un ejemplo de productividad del trabajo en esa empresa es producir 3,000 cajitas de ensalada por hora, ¿verdad? Sí. Ese es un ejemplo. A ver, otro ejemplo que yo te lo voy a inventar. De un zapatero. Dime un ejemplo de productividad del trabajo. Podría ser que en una semana se realicen 10 pares, si es que pues es artesanal, ¿no? Ajá. O sea, 10 pares de trabajo, 10 pares de zapatos por semana de trabajo, ¿verdad? Ujú.
Dime otro ejemplo si es panadero. Pues ahí sí es más, ¿no? Así yo digo que eh, por cada día, pues salen unos 500 panes. Ajá, correcto. Muy bien. ¿Los demás entendieron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Avanzamos. La productividad del trabajo, seguimos aquí, que en esta diapositiva seguimos hablando de productividad del trabajo. Presenta distintos grados de desarrollo en función de su capacidad para transformar productivamente los objetos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la productividad no permanece siempre la misma. La productividad cambia. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es cada vez producir más, más, más y más. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en maíz, en la agricultura, se producen 10 toneladas de grano de maíz por hectárea cada 4 meses. Ahí está la productividad. 10 toneladas por hectárea cada 4 meses. Eso es ahorita en 2020. Pero hace 100 años, en la época de cuando gobernaba don Porfirio Díaz, no se obtenían 10 toneladas por hectárea cada 4 meses. Era mucho menos. Supongan 2 toneladas por hectárea cada 4 meses. Y hace 200 años, cuando existía don Miguel Hidalgo y Costilla, no se producían 2 toneladas por hectárea, se producía media tonelada por hectárea cada 4 meses. O sea, la productividad cambia y la tendencia es a incrementarse. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se incrementa la productividad? Se incrementa porque se desarrolla la tecnología. Lean lo que dice esta diapositiva. La tendencia es aumentar la productividad del trabajo, ¿verdad? Y ahí termina la primera relación. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. ¿No hay preguntas? Vamos a iniciar la segunda relación. Relaciones entre personas durante la producción, que es la segunda relación. ¿A qué se refiere? Se refiere a que durante la producción, los seres humanos, los que trabajan, inevitablemente nos tenemos que relacionar entre sí de muchas maneras. ¿De qué maneras? Para ponernos de acuerdo en cómo trabajar. Es una manera de ponernos en relación, ¿no? Igual cuando ustedes trabajan en equipo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Ahí profe. sí. ¿Me ven? Sí. Sí. ¿Y por qué yo no los veo? Yo no veo a nadie. Porque nosotros tenemos nuestras cámaras desactivadas. Ah, se esconden. Entonces, segunda relación dice, relaciones entre personas durante la producción. Y yo les estaba diciendo, esto no es algo voluntario, es algo inevitable. Aunque queramos trabajar solitos,
Aislados no se puede. Tenemos que entrar en contacto con las demás personas. ¿Y esto por qué? Porque desde que apareció el trabajo entre la especie humana, el trabajo es una actividad social. Vean la imagen de abajo a la izquierda. ¿Qué es lo que ven? Yotzelín Serrano, ¿qué es lo que ves, mija? Dos personas hablando. Pero ¿por qué hablas como si me lo preguntaras? Quiero que me contestes. Me contestas con otra pregunta. Bueno, dos personas están como hablando sobre algo, poniéndose de acuerdo. Correcto. ¿Qué ves arriba a la derecha? Son como muchas máquinas de producción. No se ve Ajá. claramente. Son muchas máquinas como para producir, ¿verdad? ¿Y qué ves abajo a la derecha? Como que ya quedaron de acuerdo. Correcto, muy bien. Esa es una forma de relación entre personas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, se los dije la vez pasada, la clase pasada, cuando deciden vender lo que produjeron. ¿Ahí se relacionan personas o no? Sí se relacionan personas y se relacionan ¿dónde? En el mercado. ¿Cómo se relacionan? Mediante un acto de compraventa. Uno compra, uno vende y el otro compra, ¿verdad? Y al revés, uno compra y el otro vende. Ese es un segundo ejemplo de cómo se relacionan las personas. Tercer ejemplo, el agricultor quiere producir, quiere sembrar, pero no tiene dinero. ¿Qué es lo que hace si tiene tierra pero no tiene dinero? Va y pide un préstamo en el banco. Entonces vean cómo ahí ya se relacionaron otras personas. Yotzelín Serrano, ¿quién con quién? Profe, no escuché, perdón. Es que se corta mucho. Es que así ya me desarmaron por completo. Cada vez que no pongan atención, tengo que aceptar que se cortó el internet, ¿verdad? Javier González, contéstame tú. Javier, Mande, profesor. contéstame. No escuché, estaba ayudando en mi casa, en unas cosas rápidas. Jessica Michelle. Podría ser que se relacione el agricultor con con la persona que le da el préstamo. Ajá, ¿y cómo se llaman? ¿Quién y quién? Agricultor, Y préstamo. agricultor y prestamista, ¿verdad? Ya se relacionaron. Pero les voy a poner otro caso donde las personas ni se conocen, ni se ven y ni siquiera saben que existe uno del otro. Y de todas maneras es relación entre personas. Por ejemplo, el agricultor agarra su burro y su machete y su asadón y se va al cerro a trabajar. Y allá se queda 15 días en el cerro. Si está solo trabajando en el cerro, ¿quiere decir que ahí está aislado produciendo? Contéstenme, un voluntario. Pues es que sí puede estar solo respecto al cultivo, pero en algún momento tiene que relacionarse, o sea, al venderlo, ¿no? No. En lo que yo estoy ejemplificando, se fue al cerro 15 días, se llevó sus herramientas, se llevó su burro, su semilla y se puso a trabajar 15 días. Lo que yo quiero que vean es que hasta en este caso, en que físicamente
el agricultor está solo, se sigue relacionando con el resto de la sociedad. ¿De qué manera? Bien sencillo. Pónganme atención. Les dije que llevaba su burro, su machete, su asadón y en general sus herramientas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Sí. esas herramientas como el asadón, el machete, la pala, no las inventó él. Alguien las inventó, ni tampoco las produjo él. Alguien las produjo, que no fue él. Vean, hasta ahí está la relación. ¿Sí? Él cuando va a sembrar y que se aísla en el cerro 15 días, él ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo va a sembrar, pero ese conocimiento agrícola de cómo sembrar no lo generó él, lo generaron las generaciones anteriores de agricultores y a él le heredaron el conocimiento. ¿Sí se dan cuenta cómo también ahí hay relación con otras personas? Sí. Por eso dice el letrero. ¿Qué dice el letrero? Son relaciones que inevitablemente, o sea, no se pueden evitar. No es que yo quiero y el otro sí quiere, no, nadie puede evitarlo. Deben establecerse entre sí y con las personas. Voy a cambiar la diapositiva. A ver, se me hace que ya estudiamos mucho y nos puede hacer daño, ¿verdad? ¿Les parece que lo dejemos aquí? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 4, ¿va? Vale. Javier, Sí. el viernes Sí, a las 4, por favor. Y ahí ya terminamos esta exposición. ¿Les parece? Está bien. Vale. Sí, profe. Sí, Cuídense, nos profe. vemos.